Estimados estudiantes, un cordial saludo. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de hoy en el cual desarrollaremos ejercicios con respecto a lo que es eh, ejercicio tipo para la evaluación T1. Para ello debemos tener en cuenta como saberes previos sobre las propiedades de la tetravalencia, hibridación, covalencia, autosaturación, que son las propiedades del carbono. También debemos tener en cuenta quiénes son los alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos, sus estructuras, ¿no? Que nos van a permitir, lógicamente, poder desarrollar diferentes ejercicios. También las nomenclaturas, ¿no? Sobre todo la nomenclatura yupa, para poder dar los nombres a los diferentes compuestos según la estructura. Como logro de sesión tenemos la siguiente, que los estudiantes al resolver los ejercicios sobre el carbono y sus propiedades, así como nomenclaturas y formulación de hidrocarburos, saturados, insaturados, aromáticos, alcoholes, ésteres, cetonas y aldehídos, teniendo en cuenta las características y propiedades del átomo de carbono y de los compuestos orgánicos en base a la regla de nomenclatura yupa y los tipos de reacciones que unifican la química orgánica con orden en el procedimiento y solicitud en los resultados. Para ello vamos a desarrollar ejercicios entonces sobre el carbono y sus propiedades, tipo de carbono. Vamos a desarrollar ejercicios sobre hidrocarburos saturados y saturados, o sea, alcanos, alquenos, alquinos, hidrocarburos aromáticos, alcoholes, fenoles, éteres, así como también de aldehídos y de cetona. Empezamos entonces nuestro tema con el desarrollo del siguiente ejercicio. ¿No dice, no? Indica los enunciados verdaderos según la siguiente estructura. Muy bien. Primero nos dicen, en la siguiente estructura no existen orbitales híbridos sp. Recordar entonces que los orbitales híbridos SPD corresponden a las hibridaciones o a los carbonos con hibridación sp. ¿Y quiénes son las hibridaciones sp? Las hibridaciones sp son aquellos en los cuales son carbonos con enlaces triples. Si nosotros nos damos cuenta en la estructura, no tenemos ningún carbono con enlace triple, ¿cierto? Pero acá tenemos un carbono con enlaces dobles a ambos lados. Justamente ese carbono con enlaces dobles a ambos lados es la excepción. Y por lo tanto, este carbono que tiene enlaces dobles a ambos lados es un carbono con hibridación sp. Por lo tanto, presenta orbitales híbridos sp. Entonces, al decirnos en esta primer enunciado, no existen orbitales híbridos sp, ese es incorrecto, ¿cierto? O es falso, ¿cierto? Porque sí tenemos en la estructura un carbono con hibridación sp. Bien, ahora nos vamos al enunciado 2, donde no dice, ¿no? El enunciado 2 nos dice, existen 4 enlaces tipo pi. Entonces, para recordar, los enlaces pi se presentan en los dobles y triples enlaces. En este caso, en la estructura, como podemos observar, la estructura presenta dobles enlaces. Entonces, eso quiere decir que en estos dobles enlaces sí hay entonces enlaces pi. Entonces, si recordamos un poquito, los enlaces pi, entonces están en el doble enlace uno es sigma y el otro enlace es pi, por eso es el doble enlace. Uno es sigma y el otro es pi, que están generados justamente por los orbitales, ¿cierto? De los carbonos que se unen, ¿cierto? A través de orbitales, ¿no? sp3 o sp2 o sp, ¿no? De manera frontal, de manera directa, y los orbitales que son los orbitales pi generando el doble enlace que generan la unión, ¿no? O el enlace pi. Por eso viene, ¿no? De orbitales p, pi, ¿cierto? Como ya lo hemos visto en la parte de teoría. Entonces, acá tenemos otro doble enlace, entonces acá tenemos sigma pi, acá tenemos también sigma pi,
y acá también tenemos sigma y pi, ¿no? En los dobles enlaces. Por lo tanto, ¿cuántos enlaces tipo pi tenemos? Tenemos entonces contabilizando, ¿no? Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá nos dice que existen 4 tipo pi, entonces también es falso o incorrecto porque eh, son 5, ¿no? Y acá nos dice que son 4, entonces falso, incorrecto. En el enunciado 3 nos dice que existen 3 carbonos que presentan hibridación sp3. Ahora, hibridación sp3, ¿no? Se refiere a carbonos con enlaces simples, así como la hibridación sp2 es a los carbonos con doble enlace. Entonces, la hibridación sp3 es a los carbonos con enlaces simples. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que para poder visualizar a estos eh, hibridaciones sp3, en qué carbonos están, entonces tenemos que darnos cuenta en el tipo de enlace que generan. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este, este carbono, por ejemplo, es un carbono que tiene enlaces simples a los 3 hidrógenos y enlace simple al siguiente carbono. Quiere decir que este carbono es un carbono sp3, o sea, es un carbono con enlaces simples. Muy bien, entonces, ese carbono, entonces, este carbono es sp3. Este siguiente carbono también es sp3, ¿por qué? Porque también presenta enlaces simples, ¿cierto? Enlaces simples a ambos lados que se unen a los carbonos, y dos enlaces simples a dos hidrógenos, ¿cierto? Por eso CH2, dos hidrógenos. Este carbono que está acá arribita, que dice CH3, que lo estamos señalando, entonces también es un carbono con enlaces simples al carbono que está hacia abajo y enlace simples a los 3 hidrógenos, ¿cierto? O sea, enlace simple a CABE y enlace simple a los 3 hidrógenos. Por lo tanto, es un carbono con enlace simple, por lo tanto, entonces es un carbono con hibridación sp3. Entonces también le ponemos sp3. En cambio, si nosotros nos damos cuenta, aquí lo vamos a poner, por aquí, vamos a ponerlo acá. Entonces, en cambio, este carbono, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, ese carbono es un carbono, este carbono que estamos señalando, ¿no? Ya no es un carbono sp3. ¿Por qué? Porque es un carbono que presenta hacia acá arriba un enlace simple, hacia la izquierda también un enlace simple, pero hacia la derecha, uniéndose al siguiente carbono, lo hace a través de un doble enlace, ¿cierto? Entonces ya es un carbono que presenta doble enlace y por lo tanto ya no todos sus enlaces son simples. Si todos sus enlaces fueran simples, entonces será también igual como los anteriores sp3. Pero como ya presenta un doble enlace, entonces este carbono ya es sp2. Cuando ya presentan al menos un doble enlace, entonces es un sp2. Por lo tanto, entonces es un sp2. El carbono que sigue ya lo hemos analizado, ya hemos dicho que es la excepción por presentar dobles enlaces en ambos lados y es un sp. Por lo tanto, ya no lo analizamos. Y seguimos al siguiente carbono. Y el siguiente carbono, como ustedes ven, también es un carbono que está unido a un hidrógeno por enlace simple. Siempre los enlaces con hidrógeno son enlaces simples, entonces enlace simple, y este carbono a la vez está unido al siguiente carbono que está acá en la estructura, cierto, cíclica, que es la estructura de un benceno. También es un enlace simple, ¿cierto? Pero este carbono hacia la izquierda, como podemos observar, es un enlace doble. Este enlace doble, entonces basta con este enlace doble para que este carbono que estamos analizando, entonces sea un carbono, ¿no? Un carbono sp2 también. Entonces, este carbono sp2 puede presentar el doble enlace en la izquierda, ¿no? Acá a la izquierda. Y lo demás sí son enlaces simples. Muy bien, estamos analizando entonces todos los carbonos para ver si corroboramos, como nos dice la proposición 3, que solamente hay 3 carbonos con hibridación sp3. ¿Cierto? Muy bien. Ahora analizamos los carbonos que están en esta cadena cíclica, ¿cierto? Aquí en la estructura del benceno, ¿cierto? Esta es la estructura de un benceno, ¿no? Entonces vamos a analizar sus carbonos, qué tipo de hibridaciones tienen. Entonces esto por el doble enlace. Si nosotros damos cuenta, este carbono tiene doble enlace hacia acá abajo. Entonces basta con este doble enlace para que este carbono entonces sea entonces un carbono sp2. Entonces vamos a ponerle entonces vamos a poner entonces aquí que son carbono, acá hay carbono, acá hay carbono, acá hay carbono, acá hay carbono, 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 ¿cierto? Muy bien. Y lógicamente luego vamos a completar la tetravalencia para ver si tienen hidrógenos o no. Pero ahorita estamos analizando lógicamente las hibridaciones, ¿correcto?
Muy bien, entonces este carbono es también sp2, ¿cierto? Por el doble enlace. Entonces este siguiente carbono de acá también es sp2 por el doble enlace que tiene, este también por el doble enlace que tiene hacia la izquierda también es sp2. Entonces todos los carbonos, si nos damos cuenta, hacia uno de los lados tiene doble enlace, por lo tanto, entonces todos estos carbonos son sp2 de esta estructura del benceno, de esta cadena cíclica del benceno. Entonces este carbono también tiene doble enlace en uno de sus lados, entonces es sp2. Entonces todos estos carbonos movemos por tener doble enlace hacia uno de los lados, entonces son sp2. Listo. Por lo tanto, ya analizamos a todos los carbonos, ya no hay ningún carbono que nos falte analizar, ¿no? Para poder entonces dar respuesta. Y de esa manera, entonces, eso quiere decir que solamente tenemos 3 carbonos sp3, ¿cierto? Entonces, la proposición 3 es verdadera, ¿no? Esta es verdadera, es correcta. Solamente hay 3 carbonos sp3, que aquí lo tenemos, ¿no? Son los únicos, ¿no? Muy bien. Ahora nos vamos al enunciado 4, donde dice, existen 14 hidrógenos en total. Entonces, los hidrógenos se refiere a que hay que visualizar todos los hidrógenos en la estructura. Muy bien, aquí, como podemos observar, ya están los hidrógenos, ¿cierto? Los contiene, pero no observamos los hidrógenos en esta estructura cíclica del benceno, ¿cierto? De esta estructura de este lado del compuesto, ¿cierto? Acá. Entonces, vamos a hacer aparecer los hidrógenos para poder contabilizarlos y de esa manera verificar la cantidad total de hidrógeno. Entonces, sabemos que acá hay carbonos, entonces, le colocamos ahí los carbonos. Y ahora sí, sus hidrógenos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vemos la cantidad total de hidrógenos? Si los tiene o no, entonces a través de la propiedad de la tetravalencia. O sea, quiere decir que todo carbono debe tener en total 4 enlaces. Entonces, si no tiene 4 enlaces, entonces completamos el cuarto o los 4 enlaces con hidrógeno, ¿cierto? Entonces, analizamos este carbono, ¿no? Empezamos por acá. Entonces, como vemos, este carbono tiene 1, tiene 2 y 2 enlaces acá, ahí están los 4. Entonces, quiere decir que ya tiene 4 enlaces, entonces ya no necesita, ¿no? Que le agreguemos algún enlace con hidrógeno porque ya están completos. Entonces, ahí este carbono queda normal. En cambio, este carbono que sigue hacia arriba, si nosotros vemos, tiene un enlace hacia abajo y doble enlace hacia la derecha. Entonces, tiene 3 enlaces en total. Y le falta uno. Entonces, ese uno justamente es porque está unido a un hidrógeno. Y está completado su tetravalencia. O sea, quiere decir que este carbono está unido, que no se visualiza, pero está unido a la vez a un hidrógeno. De igual manera acá, este carbono, como ustedes ven, tiene 12 doble enlace, o sea, 2 enlaces hacia la izquierda que genera el doble enlace y un enlace hacia abajo, o sea, en total 3, y le falta uno para la tetravalencia, o sea, para que tenga en total 4 enlaces, porque todo carbono siempre debe tener, siempre debe tener 4 enlaces. Entonces, ahí está el 4 enlace. Quiere decir que ya hay un hidrógeno. Igual manera acá también hay entonces un hidrógeno, acá también entonces hay un hidrógeno y acá también hay un hidrógeno. Entonces quiere decir que ahí no se visualizaban los hidrógenos, como ustedes observan, y ya le hemos hecho aparecer. Ahora sí, para poder corroborar la 4 si es verdadero o falso, que hay 14 hidrógenos, entonces vamos a contabilizar los hidrógenos. Entonces, contabilizando los hidrógenos, tenemos 3, y 2 son 5, y 3, 8, 8 y 1, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 hidrógenos. O sea, quiere decir que es correcto. Entonces, hay 14 hidrógenos en total en el electrón. En la 5 nos dice que existen 8 carbonos trigonales. ¿A qué se refiere con carbonos trigonales? Carbonos trigonales se refiere a los carbonos que son de hibridación sp2. No se olviden, carbonos trigonales son los de hibridación sp2. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a analizar a los carbonos sp2 cuántos hay, ¿cierto? Al decir la cantidad total de carbonos con hibridación sp2, entonces estamos hablando de que también son esa cantidad total de carbonos trigonales, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos carbonos sp2 tenemos? Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 carbonos trigonales. Entonces quiere decir que la 5 es correcta. Cierto que hay 8 carbonos trigonales, o sea, carbonos con hibridación sp2, ¿correcto? Y en la 6 nos dice existen 4 carbonos tetraédricos. Ahora, ¿a qué se refiere con carbonos tetraédricos? Los carbonos tetraédricos, ¿cierto? Para que tengan en cuenta, son los carbonos con hibridación sp3. O sea, en otras palabras, estamos hablando de los carbonos con enlaces simples, carbonos con hibridación sp3. A ellos se le llaman carbonos también tetraédricos. Entonces, ¿cuántos carbonos tetraédricos o hibridación sp3? Hemos visto que hay 3, ¿cierto? 3, y aquí están, lo vemos, ¿no? 1, 2, 3. Por lo tanto,
Nos dice 4 carbonos. Ah, esto entonces es falso porque no hay 4, sino son solamente 3. Por lo tanto, es falso. Entonces, como respuesta será entonces, ¿cierto? ¿No? Los enunciados verdaderos, ¿quiénes son los enunciados verdaderos? Los enunciados verdaderos son enunciados verdaderos, ¿cierto? Serán el 3, el 4 y el 5. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos para este ejercicio. Bien, ahora tenemos el siguiente ejercicio donde nos dice cuál es el nombre del siguiente hidrocarburo. ¿Cierto? Nos dan el hidrocarburo y, como ustedes observan, este hidrocarburo que nos proponen, ¿cierto? Este hidrocarburo que nos están proponiendo, ¿no? Este hidrocarburo está en una forma condensada, o sea, no se visualizan los enlaces. Y también para poder realizar el procedimiento YUPA y dar el nombre, un poco que no está adecuado, ¿cierto? Para poder realizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir entonces que debemos entonces llevarlo a una estructura semi-desarrollada, o sea, una fórmula semi-desarrollada que nos permita hacer el procedimiento YUPA y darle el nombre. Entonces, vamos a llevarlo a una estructura semi-desarrollada. Entonces, esta es una fórmula condensada y ahora lo vamos a llevar a una fórmula semi-desarrollada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para poder hacer ello hay que ir llevando un orden, ¿no? Hay que ir yendo en una forma ordenada que nos permita lógicamente, ¿no? Que nos permita lógicamente ir generando la fórmula semi-desarrollada. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empezamos lógicamente por este primer carbono. Lo voy un poco eh, marcando para que ustedes vayan entonces dándose cuenta, ¿cierto? Entonces voy a empezar con el CH3. Entonces, ponemos aquí CH3, CH3, está. Y sigue el CH2 que está acá, ¿no? Sigue el CH2. Le dejo un espacio, ¿por qué? Porque justamente voy a hacer esa fórmula de semi-desarrollada y la fórmula de semi-desarrollada ya se visualizan los enlaces, ¿no? Muy bien. Entonces, estoy colocando los dos primeros carbonos, ¿correcto? Los dos primeros carbonos de la estructura, empezando lógicamente desde la izquierda, ¿no? Y analizo para ver la tetravalencia y hacer aparecer los enlaces. Entonces, analizo primero el primer carbono, o sea, este primer carbono lo analizo, su tetravalencia. ¿Cuántos enlaces tiene? Este carbono, como ustedes ven, dice CH3, o sea, tiene 3 enlaces a 3 hidrógenos. Recuerden que los enlaces a hidrógenos son enlaces simples, o sea, tiene 3 enlaces simples. Pero todo carbono debe tener 4 enlaces, ¿cierto? Entonces quiere decir que le falta un enlace para la tetravalencia, o sea, tiene 4 enlaces. Entonces, ese cuarto enlace que falta justamente es el enlace, ¿cierto? Es el enlace que eh, que une en la cadena acá, que une al siguiente carbono, o sea, al CH2, ¿cierto? Ahí está. Entonces, este carbono, primer carbono que estábamos analizando, ya tiene sus 4 enlaces, ya cumplió la tetravalencia. 3 enlaces a 3 hidrógenos y el cuarto enlace al siguiente carbono. O sea, este carbono ya completó sus 4 enlaces. 3 y el enlace de la rayita, vamos a decirlo así, 4 en total. Igual tenemos que analizar para todos los carbonos de esta estructura que vamos a colocarlo en una forma semicircular, ¿correcto? La tetravalencia nos va a permitir entonces hacer aparecer los enlaces. Muy bien, ahora diseño el siguiente carbono, o sea, el tercer carbono, ¿correcto? El carbono que esté acá, lo vamos a poner acá, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora analizo el segundo carbono, por eso, o sea, voy aumentando un carbono y analizo el anterior, ¿correcto? Voy a analizar ahora este carbono, o sea, el de acá. Nuevamente su tetravalencia. ¿Cuántos enlaces tiene este CH2 de este carbono? Que tiene 2 hidrógenos. Tiene 2 enlaces con el hidrógeno y el enlace que está acá, ¿ve? Este enlace que le hemos colocado. O sea, este carbono tiene en total 3 enlaces, ¿ve? Un enlace que es al carbono anterior y 2 enlaces al hidrógeno. Y nos faltaría uno, ¿no? Entonces, tiene 3. Entonces, ese enlace que falta justamente es el enlace para el siguiente carbono que viene. Por eso viene la cadena carbonada. Entonces, eso significa que aquí le diseñamos su enlace. Ahí está. Entonces, ya me va apareciendo la estructura, ¿no? La cadena, como siempre hemos visto, ¿no? En estos compuestos, ¿cierto? De hidrocarburos. Listo. Ahora me voy acá. Pero acá hay un detalle que tengo que tener en cuenta. Me dice entre paréntesis CH3 dos veces. ¿Qué significa ello, CH3 dos veces? Esos paréntesis que aparecen en esta fórmula condensadas me indican
que son radicales, o sea, que están como radicales unidos a esa estructura principal. O sea, están como rama. Y son dos. O sea, quiere decir que son dos CH3 que tengo que colocar. Y esos CH3 se colocan arriba y abajo. ¿Cierto? Entonces, estos CH3 dos veces que me dicen, entonces voy a colocar uno arriba, un CH3 arriba y el otro hacia abajo. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, CH3 dos veces. O sea, quiere decir que este CH3 pertenece a este carbono que estoy analizando. O sea, le cabe al tercer carbono. ¿Correcto? Ya está. Ahora voy a colocar el siguiente carbono, que es el cuarto. ¿Ves? Por eso estoy poniendo puntitos para que nos vayamos guiando, ¿cierto? Entonces, ahora voy a poner CH2. Y CH2 está normal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, analizo el carbono anterior, ¿no? El carbono anterior, este carbono anterior, ¿cierto? Este carbono lo analizo para ver su tetravalencia. Entonces me doy cuenta que este carbono, como ustedes ven, tiene tres enlaces nomás. Ver, uno, dos, tres. Y le falta un enlace para unirse de acá. Entonces, justamente ese es el enlace que le falta para completar su tetravalencia. Por lo tanto, es un enlace simple, nada más, ¿cierto? Ahí está, un enlace simple. ¿Correcto? Muy bien. Como ven, todos los carbonos van completando o cumpliendo su tetravalencia. Y eso nos permite justamente hacer aparecer los enlaces en esta estructura semidesarrollada, ¿no? Muy bien. Continúo entonces, ahora sigue CH, ¿no? Acá CH. Muy bien, acá lo ponemos entonces en la estructura que voy haciendo, CH. Correcto. Muy bien. Y ahora voy a analizar el carbono nuevamente anterior, que me queda por analizar, ¿cierto? Como ustedes ven, ¿no? Este carbono CH2. Y todos deben cumplir la tetravalencia. Como ven, este carbono tiene dos enlaces a dos hidrógenos y un tercer enlace que está acá. Entonces, uno más dos enlaces que están acá, los hidrógenos serían tres. Tres en total, ¿ves? Dos y uno, tres. Y me falta uno para la tetravalencia. Y ese uno justamente es el enlace que está acá, ¿cierto? Muy bien, entonces colocamos ahí. Y ahora sí, ya ese carbono, este carbono ya tiene cuatro enlaces. Dos a los dos hidrógenos y los otros dos a ambos lados, ¿cierto? Para este carbono y para enlazarse a este otro carbono hacia la derecha. ¿Correcto? Muy bien. Cuatro enlaces, cuatro enlaces, cuatro enlaces, cuatro enlaces, cuatro enlaces, cuatro enlaces. Todos entonces van teniendo cuatro enlaces. Listo, entonces ya estoy en CH. Ahora es el siguiente, ¿correcto? Ahora, nuevamente, si ustedes se pueden percatar, nuevamente tengo CH3, pero ya CH3 no me entre paréntesis. O sea, quiere decir que este CH3 está unido acá, igual como en el anterior que decía CH3, 2, arriba hacia abajo era entonces, acá es CH3 nada más. Y está enlazado al carbono que estoy analizando, ¿cierto? Entonces, este lo puedo poner hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Lo voy a poner hacia arriba. Entonces, este CH3, ahí está. Siempre los que están entre paréntesis se van hacia arriba o hacia abajo. O sea, no siguen la cadena, ¿no? Horizontal que vamos haciendo. Muy bien, ya está. Listo, ahora sí, coloco el siguiente carbono, este carbono que sigue, ya está, y analizo ahora el carbono nuevamente anterior. Entonces, analizo el carbono anterior, ¿cierto? Este carbono anterior lo analizo para ver cuántos enlaces tiene y de esa manera completar la tetravalencia. ¿Entendido? Entonces, este carbono tiene uno hacia la izquierda, dos hacia arriba y un tercer enlace al hidrógeno. O sea, tiene tres enlaces en total este carbono. Tres. Como tiene que llegar a cuatro, entonces le falta un enlace. Y ese enlace justamente es hacia el carbono siguiendo la cadena, como vemos, ¿no? Muy bien, ya estoy acá, entonces en este carbono. Y luego miren lo que tiene este carbono. Otra vez el carbono viene paréntesis. C2H5. O sea, este C2H5 pertenece acá, a este. ¿Correcto? C2H5. Pero C2H5 tres veces. O sea, quiere decir que son tres C2H5. O sea, uno es arriba, uno hacia abajo. Y el tercero, lógicamente, lo tendré que poner hacia la derecha. Y como ya está finalizando la cadena, entonces me permite poner a la derecha. Entonces pondré un C2H5 hacia arriba, un C2H5 hacia abajo y también un C2H5 hacia la derecha. ¿Correcto? Entonces ahí está tres veces. Por eso recuerden que cuando está entre paréntesis se colocan lógicamente hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Listo. Ya tengo la estructura semidesarrollada, pero aquí hay algo muy importante también a tener en cuenta, como voy a dar el nombre. Entonces es muy importante que esta estructura C2H5, esta estructura C2H5 que tenemos aquí colocado, es mejor que también lo desarrollemos. O sea, C2H5 es correcto, ¿no? Es colocarlo de esa manera, pero mejor este C2H5, vamos a poner acá un costadito, aquí voy a poner para que lo tengan en cuenta, este C2H5 es un radical en realidad. Es igual a decir entonces que hay dos carbonos, entonces coloco así, dos carbonos, y en total cinco hidrógenos. O sea, quiere decir que como es una unión como usted ve, ¿no? Una unión que se une al radical, entonces ahí está la unión. Y de esa manera
es igual a decir el C2H5 es igual a decir CH2CH3. Ahí están los dos carbonos y los 5 hidrógenos, ¿cierto? Sino que de manera resumida, nosotros decimos C2H5. Pero para el nombre que vamos a hacer, más conveniente, en vez de decir C2H5, es colocarlo CH2CH3. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar entonces, en vez de poner C2H5, que es correcto, que es igual a decir C2, CH2, entonces CH2, CH3. Y acá también CH2, CH3. Y acá también, que era C2H5, también CH2, CH3. Y de esa manera, como visualizamos, completamos la tetravalencia de cada carbono. Y todos los carbonos, como ustedes pueden observar, cumplieron o cumplen la tetravalencia. Eso quiere decir que nuestra estructura está correcta y la fórmula semi-desarrollada que hemos realizado está correcta. Una vez tenida ya esta fórmula semi-desarrollada, como podemos observar, ahora sí ya puedo entonces realizar el nombre yupa. Muy bien, ahora sí, haciendo el procedimiento yupa, que nos indica, entonces recuerden que para poder empezar a dar el nombre, primero tenemos que visualizar la estructura y se trata de enlaces simples, o sea, es un alcano. O sea, quiere decir que el nombre del compuesto va a ser de un alcano. ¿Correcto? Terminación, entonces, correspondiente a un alcano. Entonces elegimos nuestra cadena principal y la cadena principal no olviden que es la cadena carbonada la más larga posible y la cadena más larga posible lógicamente va a ser de manera directa, ¿no? Ahí. Entonces lo señalamos para poder ir identificando y de esa manera dar el nombre correcto. Y luego todo lo que queda afuera son los radicales, ¿cierto? Radical metil, acá este también es un radical metil, tenemos un radical etil, ya de dos carbonos, etil, radical etil, ¿cierto? Acá ya no es radical, ¿no? Esto, cuidado ahí, ya no es radical porque forma parte de la cadena principal. Listo. Ahora sí, una vez dada la cadena principal y hemos identificado los radicales, ahora sí, numeramos la cadena principal. La numeramos para poder entonces indicar las posiciones de los radicales. ¿Qué me dice la regla Yup entonces para poder numerar? O sea, ¿de dónde? ¿No? ¿Cuál es el criterio para poder decir empiezo a numerar por la izquierda o empiezo a numerar por la derecha? Izquierda o derecha. Entonces son la posición de los radicales, la cual, de acuerdo a la regla Yupa, me indica que los radicales deben tener la posición más baja, la menor posición. Ah, entonces eso significa que debo empezar por el extremo donde me den la menor exposición. Entonces, analizando, si ustedes se dan cuenta, por la derecha empiezo a numerar 1, 2, 3 y en posición 3 tengo dos radicales y en posición 4 tengo un radical. Entonces sería 3 para el etil, 3 para el etil y 4 para el metil y 5 y 6 para los dos metil. Si empiezo desde la derecha, si empiezo de la izquierda, tendría 1, 2, 3 también, metil, metil, 3, 3, pero ya no tengo en 4 posición, que es como desde la derecha, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta desde la derecha, ustedes pueden apreciar, numerando desde la derecha, o sea, desde acá, tendría radicales en posición 3, 3, 4, 6, 6, ¿cierto? Pero si empiezo desde la izquierda, o sea, desde la derecha, entonces tendría radicales en posición 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5 y luego 6, 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la posición más baja? Entonces la diferencia lo hace acá, ¿no? 3, 3, 4, 6, 6, 3, 3, 5, 6, 6. Entonces, aquí desde la derecha me está dando la posición. Ah, muy bien. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Eso me quiere decir entonces que la numeración correcta es empezando desde la derecha. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Empezando desde la derecha. Muy bien, entonces, una vez que hemos numerado, ¿cierto? Una vez que hemos numerado, ahora sí, ya está listo para dar el nombre del compuesto. Entonces, ¿cuál será su nombre de compuesto? Siempre para dar el nombre empieza por los radicales en el orden alfabético. Entonces, en este caso, tenemos metil, 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 etil y etil. Entonces, empezaríamos por los etilos, que están en posición 3, los dos. Justamente, entonces sería 3,3 ti, porque son dos radicales etilos, dietil. Luego vienen los metilos que están en posición 4, 6, 6, entonces sería 4,6,6 tri, porque son tres radicales de metil, trimetil entonces.
trimetil. Y ya una vez terminado dar la posición de los radicales, ahora viene la cadena principal. Y la cadena principal es de 8 carbonos. Y como es un alcano, porque todos son enlaces simples, entonces será ahí nomás continuación de 8 carbonos, y como es alcano, octano. Y ese sería el nombre del compuesto, ¿cierto? 3, 3, entonces, dietil, 466, trimetil, octano. Ese será su nombre de este compuesto, ¿cierto? Se tiene, dice, la siguiente estructura topológica, indica entonces las proposiciones correctas. Entonces nos dan la siguiente estructura y nos indican que cuáles son las siguientes proposiciones que nos dan correctas. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es analizamos o en la estructura y veo que hay dobles enlaces y además enlaces simples. No hay más, ¿cierto? Es una estructura topológica porque solamente se ven los enlaces simples. Entonces, lo que yo debo hacer de acuerdo a lo que me está preguntando, fórmula general, su nombre, ¿cierto? Y si es un hidrocarburo etilénico, acá, respondiendo de una vez a este tercer proposición donde dice etilénico. ¿Etilénico a qué se refiere? Etilénico se refiere a que es una estructura que presenta doble enlace, exclusivamente doble enlace. Entonces, y nos damos cuenta pues que la estructura sí presenta doble enlace. O sea, en otras palabras, esta estructura pertenece a los alquenos, ya no es un alcano. Si todos fueran enlaces simples sería un alcano, pero como presenta dobles enlaces, este es un alqueno. Y los alquenos son etilénicos. Por lo tanto, entonces, esta proposición, esta tercera proposición, entonces es correcta o es verdadera, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya analizamos la 3, ¿no? Ahí nomás viendo la estructura. Ahora vamos a hacer la 1 y la 2 primero con su fórmula general y luego el nombre. Para poder responder al ítem 1, ¿cierto? A este primer ítem, entonces lo que tenemos que hacer en la estructura topológica es hacer nuevamente aparecer los carbonos y los hidrógenos. O sea, aquí como ustedes ven no lo visualizamos, ¿no? En la estructura no visualizamos los carbonos y los hidrógenos, solamente visualizamos los enlaces entre carbono y carbono, pero sabemos que entre cada unión o entre cada enlace hay carbono, ¿cierto? Entonces lo vamos a aparecer y haciendo uso nuevamente de la propiedad de la tetravalenza vamos a hacer aparecer los hidrógenos. Y en función a ello vamos a hallar la fórmula general o también conocida como la fórmula global o fórmula molecular de la estructura. Muy bien, entonces vamos a hacer aparecer los carbonos y los hidrógenos de esta estructura. Entonces empezamos carbono, y este carbono tiene un enlace, entonces como tiene un enlace y debe cumplir la tetravalencia, entonces quiere decir que tiene 3 hidrógenos más el enlace 4, ¿correcto? El carbono que está acá, como ven, tiene doble enlace, entonces para llegar a 4, que es la tetravalencia, le faltan 2, entonces quiere decir que este carbono contiene 2 hidrógenos. El siguiente carbono que está acá, vemos que tiene 3 enlaces en total, ¿no? 2 en el doble enlace y uno hacia la izquierda de enlace simple, son entre 3. En total tiene 3, entonces para llegar a la tetravalencia CH4 le falta un hidrógeno, que es CH. Este carbono está ahora aquí, ¿no? En esta unión, en este quiebre, entonces tiene dos enlaces, ¿no? Uno hacia la izquierda y el otro a la derecha, son 2. Para llegar a 4 le faltan 2. Este carbono, como ustedes observan, tiene 3 enlaces, ¿no? 3 enlaces simples, entonces para llegar a 4, que es la tetravalencia, le falta 1. Entonces, y así, entonces vamos analizando cada carbono que vamos colocando y sus enlaces para ver si tiene o no hidrógeno. Entonces, este carbono también tiene 2 enlaces, entonces más 2 hidrógenos están 4. Entonces, este carbono también tiene 2 enlaces y 2 hidrógenos 4. Este carbono también tiene 2 enlaces y 2 hidrógenos 4. Este carbono que está acá tiene 3 enlaces, 2 el doble enlace y uno enlace simple hacia la izquierda, entonces tiene 3, entonces le falta 1 para llegar a 4. Este carbono también tiene 3 enlaces, le falta 1 para llegar a 4. Este carbono tiene 3 enlaces simples, como ustedes ven, le falta 1 para llegar a 4. Este carbono tiene un solo enlace, como ustedes pueden observar, entonces le faltan 3 para llegar a 4, entonces acá sería 3 hidrógenos y aparece CH. Entonces, dependiendo, como ustedes ven, ¿cierto? De la estructura, van a ir apareciendo los carbonos con sus respectivos hidrógenos que están contenidos. Y finalmente este carbono que tiene un enlace, acá tiene un enlace. Muy bien, eso es entonces lo que tenemos que hacer para poder entonces responder a la primera proposición para determinar su fórmula general. O sea, la fórmula general me dice verifique si tiene 14 carbonos y 26 hidrógenos, ¿cierto? Aquí voy a corroborar. Muy bien, entonces eso lo voy a corroborar acá, contabilizando la cantidad total de carbonos que tiene la estructura y también la cantidad de hidrógenos que ya los puedo visualizar, ¿correcto?
Muy bien, entonces vamos a verificar entonces la cantidad total de carbonos. Entonces sería, contabilizando, a ver, sería empezando acá en forma ordenada. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos, 13, 14. 14 carbonos. Entonces hasta ahí va coincidiendo, 14 carbonos. Y ahora sí, la cantidad total de hidrógeno. Entonces contabilizamos ahora la cantidad total de hidrógeno, empezando lógicamente de forma ordenada. 2, 3, y 2 son 5, 6, y 3, 9, y 2, 11, 11 y 2, 13, y 2, 15, y 1, 16, 17, 18, 18 y 3, 21, 21, y 2, 23, y 3, 26, ¿cierto? 26, muy bien, o sea, quiere decir que hay 26, 26 hidrógenos, ¿correcto? Listo, entonces coincide la fórmula general, ¿no? Fórmula general, también conocida como fórmula global. Bien, se le puede llamar fórmula global. Algunos también le llaman fórmula molecular. Fórmula molecular. Cualquiera de esos nombres, ¿cierto? Toma el nombre de este tipo de fórmula, ¿no? General, global o molecular. Y entonces es correcto, ¿no? El ítem 1 es correcto porque eh, tiene 14 carbonos y 26 hidrógenos. Ahora vamos a ver el 2, en el cual nos indica, ¿cierto? ¿No? El nombre. Vamos a ver el nombre, entonces, de igual manera, haciendo uso del procedimiento YUPA para dar el nombre, entonces lo que tenemos que hacer primero es la cadena principal. Tenemos que determinar la cadena principal. Muy bien, entonces, ¿quién es la cadena principal? No olviden que la cadena principal es la cadena carbonada la más larga posible, que contenga, a la vez, como vemos, dobles enlaces, o sea, que contenga los dobles enlaces, ¿no? Cadena carbonada consecutiva que contenga a los dobles enlaces. Y eso quiere decir que mi cadena principal entonces va a ir así, ¿no? Entonces sería así. Ustedes pueden observar, ¿cierto? Ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo señalo de tal manera que me permite entonces guiarme en el procedimiento para poder dar el nombre, ¿no? Ubicando en este caso la cadena principal. Una vez ubicada la cadena principal, entonces procedemos a dar los nombres de los radicales que son las estructuras que quedaron fuera, ¿no? Estos son los que quedaron afuera. El metil y por acá también metil, ¿no? Son los únicos radicales que quedaron afuera, las únicas estructuras radicales que quedaron afuera. Ahora sí, numeramos la cadena principal. Para numerar ahora la cadena principal, en este caso cuando se tratan de alquenos, empieza a numerar buscando las posiciones más bajas ahora para los dobles enlaces, ¿cierto? O sea, la regla YUPA nos pide, ¿cierto? En este caso, cuando hay dobles enlaces, que ellos deben tener la menor posición, ¿cierto? En el caso de los alcanos, no hay dobles enlaces, pero en el caso de los alcanos, para numerar se toma en cuenta el criterio de los radicales, ¿cierto? Que los radicales tengan la menor posición. Ahora acá, ¿no? Primero son los dobles enlaces. Si en el caso los dobles enlaces están en la misma posición, ¿cierto? Al analizar para numerar, entonces se toma como referencia a los radicales. Pero primero es la posición de los dobles enlaces que tengan la menor posición. En este caso, si nos damos cuenta, ¿no? Analizando los dobles enlaces, ¿no? Tenemos aquí los extremos. Para iniciar tenemos este extremo superior y este extremo inferior. Entonces, si empiezo a numerar por el extremo superior, como ustedes ven, el doble enlace me estaría cayendo en posición 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Si empezara a numerar por este extremo, ¿cierto? Superior. Pero si empiezo a numerar por este extremo inferior, si ustedes se dan cuenta, ahí nomás ya hay doble enlace. O sea, el doble enlace está en posición 1. ¿Ve? Entonces, la regla Yupa me dice la menor posición. Entonces, haciendo cumplir la regla Yupa, entonces quiere decir que el que cumple para la menor posición es justamente empezando a numerar desde la parte inferior. Entonces, eso es lo que yo entonces analizo y con eso entonces determino que la numeración va a empezar por eh, va a empezar entonces por esta parte superior, ¿correcto? Entonces numeramos, inferior, disculpen, 1, entonces ahí está el doble enlace entre posición 1 y luego continúa, ¿no? 2, 3, y se numeran todos los carbonos, ojo, se numeran los carbonos nada más, ¿ah? Todos los carbonos de la cadena principal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Se dan cuenta? Ese es el criterio que yo entonces realizo para hacer la numeración de la cadena principal de un alqueno. Muy bien, una vez que hemos hecho la numeración, ahora sí ya está listo para dar el nombre.
¿correcto? ¿Cuál será su nombre entonces del compuesto? ¿Cierto? Entonces su nombre será empezando por los radicales. Los radicales como son iguales, metil en posición 4 y metil en posición 10, entonces será 4,10 dimetil, di porque son dos radicales metilos en posición 4 y en posición 10. Ya no hay más radicales, ahora sí la cadena principal. Como la cadena principal es de 12 carbonos, entonces será 2, ¿cierto? Sería 2D, pero hay que también indicar la posición de los dobles enlaces. Y como hay dos dobles enlaces, entonces sería dodeca. Eso nos está indicando, al decir dodeca, nos está indicando que se trata de una cadena de 12 carbonos. Y por lo tanto, hay que indicar la posición de los dobles enlaces. Tenemos un doble enlace en posición 1, como ustedes pueden observar, y el otro doble enlace en posición 8, ¿cierto? Entonces sería dodeca 1,8. Y como son dos dobles enlaces, entonces di. Y como es un alqueno, la de los alquenos, la terminación es N, entonces sería dien. Entonces 1,8 dien. Por lo tanto, su nombre sería, como ustedes pueden observar, su nombre sería 4,10 dimetildodecan 1,8 dien. Nos vamos hacia el ítem 2 y es correcto. 4,10 dimetildodeca 1,8 dien. Por lo tanto, es verdadero. Entonces, analizando las proposiciones, las tres proposiciones son correctas. Las tres. Entonces, la respuesta sería entonces que es verdadero, verdadero, verdadero. ¿Correcto? Muy bien. Ahora nos dicen, indique las proposiciones correctas según la siguiente estructura. También nuevamente nos piden la proposición. Bien, entonces analizando tenemos lo siguiente. Eh, Contiene 4 carbonos con hibridación sp2 y 2 carbonos con hibridación sp. Recordando nuevamente las hibridaciones, recuerden que hibridación sp2 se refiere a carbonos con enlaces dobles, ¿cierto? Entonces, viendo la estructura, entonces acá tengo doble enlace, entonces este carbono está relacionado al doble enlace, entonces es un carbono sp2. Y este otro carbono también es sp2, ¿correcto? En cambio, los demás carbonos, si nos damos cuenta, tienen enlaces simples y los carbonos con enlaces simples son sp3. Acá tengo otro carbono, ¿cierto? Con enlace doble, ¿no? A uno de sus lados un enlace doble, entonces es un carbono, ¿cierto? Con hibridación sp2 por el doble enlace. Y acá también tenemos otro carbono que está relacionado con el doble enlace sp2. Listo, ya no hay más, ¿correcto? Entonces quiere decir que tenemos 4 carbonos, entonces, ¿no? Este carbono, este carbono, este carbono y este carbono. 4 carbonos con hibridación sp2. Hasta ahí está bien, pero nos dice también 2 carbonos con hibridación sp. Entonces hay que analizar los carbonos con hibridación sp. ¿Quiénes son los carbonos con hibridación sp? Los carbonos con hibridación sp no se olviden que son los que tienen triple enlace, ¿cierto? Entonces triple enlace, y acá me doy cuenta que este carbono tiene triple enlace. Entonces este es un carbono sp y este carbono que también está relacionado al triple enlace o está enlazado a un triple enlace, entonces también es sp. Entonces hay dos carbonos con hibridación sp. Entonces, ¿eso qué significa? Que la proposición 1 es verdadera, ¿cierto? O es correcta. Muy bien, listo. Ya analizamos la primera. Ahora nos vamos a la segunda proposición donde dice contiene 3 carbonos primarios, un carbono secundario y 3 carbonos terciarios. ¿A qué se refiere con carbonos primarios, secundarios y terciarios? Si recordamos un poquito lo que son los carbonos primarios, secundarios y terciarios de la teoría, estos carbonos primarios se analizan, primarios, secundarios, terciarios, también hay cuaternarios, ¿cierto? Estos se analizan solamente en carbonos donde el enlace es simple, o sea, donde solamente son con eh, hibridación sp3, o sea, carbonos con enlace simple. No se analizan carbonos primarios, secundarios y terciarios, vuelvo a repetir, no se analizan carbonos primarios, secundarios, terciarios, donde hay dobles enlaces. O sea, mejor dicho, estos carbonos no los analizo para ver si son primarios, secundarios, terciarios. Acá tampoco porque son con enlace doble y acá tampoco porque son con enlaces triples. Solamente se van a analizar en los carbonos con enlaces simples. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Vamos a analizar entonces los carbonos con enlaces simples para ver si son primarios, secundarios, terciarios. Muy bien. Cuando un carbono es primario, recuerden que un carbono es primario, correcto, cuando se une a un solo carbono. Entonces, por ejemplo, este carbono es primario porque se enlaza a un solo carbono, ¿no? Si nosotros nos vamos hacia la derecha, se enlaza a un solo carbono.
Este carbono, si ustedes se dan cuenta, ¿ves? Se enlaza hacia la derecha, se enlaza hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. O sea, quiere decir que se enlaza a tres carbonos. Por lo tanto, si se enlaza a tres carbonos, es un carbono terciario. ¿Correcto? Entonces, carbono terciario. Entonces, este es un carbono terciario, ¿no? Este de acá se enlaza a un solo carbono, entonces es primario. Este carbono también tiene enlace simple, entonces es un carbono terciario porque se enlaza a tres carbonos. Entonces vamos cambiándole un poquito de color a los que son terciarios para que nos vayamos dando también un poquito cuenta. Este entonces terciario, este también es terciario para diferenciarlo. ¿Correcto? Bien, acá tenemos otro carbono terciario. Este también es terciario. Correcto. Este entonces carbono terciario. Acá tenemos un carbono primario, acá primario. Este carbono que está acá, el CH2, es un carbono secundario porque está enlazado a dos carbonos. Vamos a poner acá secundario, ¿cierto? Entonces está secundario, terciario, terciario. Y listo, ya no podemos analizar más porque los demás carbonos contienen doble o triple enlace o son de hibridación sp2 o sp, ¿no? Y solamente para primario, segundo y terciario se analizan a todos aquellos que son de hibridación sp3, o sea, de enlaces. Entonces, ahora sí, contabilizando, ¿no? Carbonos primarios, entonces, que son los que están de este color. Entonces, carbonos primarios, ¿cuántos tenemos? Tenemos entonces uno, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, tenemos tres carbonos primarios. Ahora, carbonos secundarios, que son los que están del color azul. Y vemos que hay un solo carbono secundario. Entonces, uno solo, ¿correcto? Y luego tenemos, ¿no? Luego tenemos los carbonos eh, los carbonos terciarios, ¿no? Los carbonos terciarios. Y tenemos aquí uno, dos, tres carbonos terciarios. Tres carbonos terciarios, hay tres. Por lo tanto, corroboramos el ítem 2 que es cierto, hay tres carbonos primarios, uno secundario y tres terciarios. Entonces, quiere decir que es correcto, es verdadero. Y luego me dice su nombre. Me piden ahora ya el nombre. Su nombre, entonces vamos a hacer el procedimiento YUPA entonces para dar el nombre. Entonces buscamos la cadena principal y la cadena principal, como hemos indicado siempre, es la cadena más larga consecutiva de carbono, pero que contengan, porque me doy cuenta que hay dobles y triples enlaces, estos dobles y triples enlaces deben estar en la cadena principal. Por lo tanto, mi cadena principal es esta de aquí, que contiene a los dobles y triples enlaces y también en la más larga posible. Por lo tanto, todo lo que me queda afuera vienen a ser los radicales. Entonces, este radical, que es el radical isopropil, entonces radical isopropil, porque es un radical de tres carbonos que se unen por el centro, y este es un radical etil, ¿cierto? Ya está. Muy bien, una vez que hemos identificado los radicales, ahora sí numeramos la cadena principal y hay que numerar buscando las posiciones más bajas de los dobles enlaces o de los triples enlaces, en este caso porque veo que hay doble y triple enlace, ¿no? Entonces a ellos se analizan primero para numerar las posiciones más bajas. Y me doy cuenta que al analizar las posiciones más bajas de los tres, ¿no? Dobles y triple enlace, ¿no? Doble, doble y triple enlace, ¿cierto? Se analizan los doble y triple enlace como deben doble, doble, triple enlace, o triple, doble, doble enlace. La posición más baja va a ser empezando por la derecha, porque al empezar por la derecha vemos que el triple enlace está en posición 1, el doble enlace en posición 3 y el siguiente en posición 4, 5, 6, 7, ¿cierto? En posición, entonces, 1, 3 y 7. Si empezara por la izquierda, o sea, por acá, entonces tendría doble en posición 1, pero luego el siguiente en posición 2, 3, 4, 5, o sea, sería 1, 5 y 7. Entonces tengo 1, 5 y 7 y 1, 3, 7. ¿Cuál es mejor? ¿1, 3, 7 o 1, 5, 7? Lógicamente 1, 3, 7, ¿no? Y eso me da empezando por la derecha. Entonces, eso significa que la numeración va a empezar desde la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso, justamente, antes de proceder, hago el análisis respectivo para poder entonces hacerlo de manera correcta. Listo, con ello ya está listo para dar el nombre, ¿cierto? El nombre. ¿Cuál será el nombre entonces de la estructura? Su nombre será, entonces, empezando por los radicales.
en el orden alfabético. Primero la E y luego la I, ¿no? Entonces será 5-etil, por ejemplo, 5-etil, luego sigue el radical isopropil, que está en posición 6, 6 isopropil. Se dan cuenta, por eso es muy importante la numeración. Y luego la cadena principal. Pero veo que la cadena principal es de 8 carbonos y hay dobles y triple enlaces. Entonces, de 8 carbonos será entonces OP. Y como hay dos dobles enlaces, uno en posición 3 y el otro en posición 7, entonces sería octa, ¿no? Octa, ¿cierto? Eh, sería octa y luego el doble enlace, posición 3,7, 3,7, ¿no? 3,7, 10, 10, y luego el triple enlace que está en posición 1, 1, y de esa manera, entonces, estamos dando, lógicamente, el nombre a este compuesto, ¿correcto? Muy bien, así de esa manera hemos generado esta estructura. Bien, luego tenemos el siguiente compuesto, ¿correcto? Entonces, de esa manera, al responder, ¿no? Al responder, ¿correcto? En el tercer, este es falso, ¿cierto? Porque me dice 4-etil, ¿no? 3 isopropil, 1,5 octadien, 7 ino, entonces es incorrecto, ¿no? Por lo tanto, acá ponemos que es incorrecto, es falso. Muy bien. Siguiente ejemplo. Entonces tenemos, respecto al siguiente compuesto, indique la o las proposiciones incorrectas. ¿Es un compuesto aromático? Sí, si nosotros nos damos cuenta, tiene una estructura de un aromático. Correcto. Entonces, como es la estructura de un aromático, entonces eso quiere decir que se trata de un compuesto aromático. Correcto. Muy bien. Entonces, por lo tanto, entonces vamos a tener que indicar que es cierto. Es cierto. No, correcto. No, es cierto. Entonces, es una estructura aromática. Entonces, porque tiene el benceno. Entonces, pero dice, ¿es disustituido? Correcto, es disustituido porque tiene dos radicales, ¿cierto? Tiene dos radicales. Entonces, ¿qué radicales son? Aquí, si nosotros nos damos cuenta, este es un terbutil, y este es un radical metil, ¿correcto? Bien, listo. Entonces, la uno es verdadero, ¿no? Es verdadero porque eh, se trata de un compuesto aromático disustituido del benceno. Muy bien, entonces le ponemos verdadero o correcto. Bueno, vamos a ponerlo verdadero, ¿cierto? Ya está. Muy bien. Ahora, 2 nos dice, su nombre yupa es el M-terbutiltolueno. Ah, ya. Entonces, aquí hay que tener algo muy importante. Lógicamente, la estructura se basa en el benceno, pero como tenemos acá el benceno con el CH3, el benceno con el CH3 en conjunto, ¿cierto? Forman también una cadena principal, la cual toman como nombre tolueno. ¿Correcto? Tolueno. Muy bien, entonces, este tolueno tiene un radical, lo podemos apreciar, que es el terbutil, ¿cierto? Terbutil. Ahora sí, numeramos la posición, ¿cierto? Al numerar la posición, entonces sería posición 1 y nos vamos buscando la posición más baja, sería 1, 2 y 3. Quiere decir que el terbutil está en posición 3. Lógicamente, si seguimos numerando, sería 3, 4, 5 y 6. ¿Correcto? Bien. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos lo que es la estructura del compuesto y cómo estamos haciendo el procedimiento yupa para poder dar el nombre. Ahora, su nombre entonces sería 3, entonces vamos a ponerlo acá, 3 terbutil, ¿cierto? Terbutil, y la cadena principal que es tolueno, ¿cierto? Conjunto de tolueno. ¿Correcto? Muy bien. Pero en la enlite 2 me dice M-terbutil.
Entonces, ¿qué significa ello? Que estaba haciendo uso, ustedes lo pueden apreciar, está haciendo uso, ¿no? De las nomenclaturas orto, meta y para, O de orto, M de meta y P de para. Entonces, si recordamos un poquito lo que hemos hecho en teoría, la posición orto es 1, 2, la posición meta es 1, 3 y la posición para es 1, 4. Esto solamente se da cuando hay dos sustituyentes, ¿no? Y aquí en este compuesto, como ustedes ven, hay dos sustituyentes. Entonces, y está en posición 1, como ustedes lo pueden apreciar, 1 y 3. 1 y 3, ¿cierto? 1 y 3. Entonces, está aplicando la posición meta. Entonces, en vez de decir 3, yo puedo poner meta. Y meta es M nada más. Entonces, quiere decir que yo también puedo poner, o entonces, M, ¿cierto? En vez de poner 3M, terbutil tolueno. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que este nombre, yupa, es correcto, ¿no? M-terbutiltolueno o también puede ser 3-terbutiltolueno, ¿correcto? Entonces, es una proposición correcta o verdadera. Ahora me piden su masa molar o la masa molar de este estructura. La masa molar, lógicamente, está basada en la cantidad de carbonos e hidrógenos que tiene el estructura. Entonces, para poder hallar la masa molar, primero tengo que hallar la fórmula global o la fórmula molecular. O sea, determinar cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene la estructura, ¿no? Porque solamente tiene carbonos y hidrógenos. Muy bien, contabilizando entonces la cantidad de carbonos, recuerden, ¿no? Lo vamos a completar, si gustan, la cantidad de carbonos y hidrógenos para que podamos, eh, para poder contabilizar todo correcto. Entonces, por ejemplo, acá hay carbono con un hidrógeno, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, cumpliendo la tetravalencia. Acá ya no, ya acá es carbono nomás, carbono con hidrógeno, y acá también ya cumplió la tetravalencia, pero acá hay carbono, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos? Entonces tenemos, contabilizando, empezando, eso sí, de manera ordenada, primero en el benceno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ojo, vuelvo a repetir, empezando de acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ahora sí, el carbono en el radical metil, 6, 7, ahora acá en el terbutil 7, 8, 9, 10, 11, 11 carbonos hay en total, ¿correcto? Entonces ponemos aquí 11 carbonos. Y ahora sí, la cantidad total de hidrógenos, ¿no? Hay que contabilizar nuevamente la cantidad total de hidrógenos. Y vemos pues que acá en el benceno tenemos 1, 2, 3, 4 hidrógenos. 3 en el metil serían 7. En el tributil serían entonces 7 y 3, 10. Y acá 3, 13 y 3, 16. Entonces serían 16 hidrógenos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es la fórmula global. Entonces, la fórmula global nos va a permitir hallar la masa molar. Entonces, la masa molar, entonces ahora sí hallando la masa molar, será entonces multiplicando la cantidad total de carbono por su peso atómico, ¿cierto? Entonces serían 11 carbonos por su peso atómico del carbono, que son 12 gramos por mol, más la cantidad total de hidrógeno, que son 16, por el peso atómico del hidrógeno, que es 1 gramo por mol, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿cuánto me sale la masa molar? Entonces será multiplicando 11 por 12 más 16 por 1, ¿cierto? Entonces multiplicando, acá 11 por 12 sería 132 más 16 por 1 que es 16, ¿cierto? Obviamente gramos por mol, lo que me resulta una cantidad de 148 gramos por mol. ¿Y qué me dice el ítem 3? Que la masa molar es 144 gramos por mol. Y eso es incorrecto, ¿cierto? Eso no es correcto. Esto más bien es incorrecto. Por lo tanto, la proposición 3 es la proposición incorrecta. Entonces, respecto a la siguiente, como te indica la o la proposición incorrecta, entonces la proposición incorrecta en este caso sería la 3 porque nos da una masa molar que no corresponde. Muy bien, entonces la respuesta es la incorrecta, es la 3, ¿no? Incorrecta es la proposición. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso, entonces espero que con estos ejercicios esperamos que les ayude mucho para lo que es su evaluación de uno.
conmigo será hasta una próxima oportunidad.